Un saludo a todos, gracias por estar aquí con nosotros. Siempre es una bendición cuando nos congregamos o nos reunimos, ¿verdad?, a través de este medio para compartir la Escritura, la palabra de Dios. Así que todos son bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a entrar al tema de hoy, Romanos capítulo 8, versículo 1 al 11, ¿verdad?, y en adelante. Así que estaremos caminando a través de esta palabra. Vamos a orar. Pongan, cierren sus ojos y oremos. Padre, queremos darte las gracias por las múltiples formas en las cuales te has manifestado a nuestra vida, Señor. Siempre como un guerrero, siempre como un escudo, como un castillo fuerte, como un lugar de refugio al cual nosotros podemos acudir en todo tiempo, Señor. Muchas gracias porque has renovado nuestro entendimiento, llevándonos a la revelación, Señor, de la fuente inagotable de vida que eres tú. El honor y la gloria son para ti. Muchas gracias por permitirnos hoy reunirnos en tu nombre. Tu nombre esta noche sea glorificado y exaltado. Tu nombre hoy, en este momento, sea alabado, glorificado y exaltado por siempre. Amén. Amén. Bien, pues bienvenidos. Romanos 8, 1 al 11 dice: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Pero lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que ahora mora en vosotros. Aleluya. Muy bien. El Espíritu da vida al Espíritu, eso es lo que nos dice este pasaje, ¿verdad? El Espíritu da vida al Espíritu de aquellos que han creído en Jesucristo. La idea del griego aclara este versículo. Si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo tenga que morir a causa del pecado, el Espíritu vivificará, ¿verdad? O vivirá a causa de la justicia. Dicho en forma muy sencilla, el cuerpo del hombre se muere, pero su espíritu puede vivir para siempre si Cristo está en él. Notemos dos cosas. El Espíritu de Cristo da vida al espíritu del hombre en el momento mismo que una persona cree. El cuerpo se envejece, se deteriora, se desvanece y a la misma vez también muere. Es el proceso, ¿verdad?, de morir, en el rápido movimiento hacia la muerte, pero se puede decir que está realmente muerto. El cuerpo muere, por lo tanto, su muerte es inevitable. Sin embargo, es en medio de la muerte que aparece el Espíritu de Cristo. Entra y convierte el espíritu del hombre de la muerte a la vida. ¿Cómo hace esto? El espíritu del hombre vive debido a la justicia y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 10, 9 y 10. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Segunda de Corintios, capítulo 5, el versículo número 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados.
El espíritu del hombre lleva una vida justa y también a la misma vez una vida piadosa. Romanos capítulo 6, versículo 14 y versículo 15. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Romanos capítulo 6, versículo 17 y versículo 18. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Romanos capítulo 6, versículo 19 y versículo número 20. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Mateo 7, verso 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Romanos capítulo 6, versículo 17 y versículo 18. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El Espíritu de Cristo vivifica el cuerpo mortal, o vivificará el cuerpo mortal en el futuro, en el gran día de la redención. Veamos dos cosas importantes. La palabra vivificar, poiesei, significa hacer vivo, dar vida, hacer vivir, renovar y rehacer la vida. El cuerpo mortal será vivificado y vivirá. El cuerpo mortal es el mismo cuerpo que murió. Es la misma persona. Lo segundo es que el cuerpo mortal recibe una vida totalmente nueva. Sus elementos son recreados y vueltos a formar en un cuerpo perfecto, en un cuerpo eterno. Al nuevo cuerpo se le da el poder y la energía de elementos eternos, moléculas y átomos eternos o cualquiera que sean los elementos más diminutos. Todo será ordenado para que el cuerpo mortal se convierta en un cuerpo inmortal. Juan capítulo 6, versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 11, 25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hechos 24, 15. Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de los justos como de los injustos. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 42 al 44. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Aleluya. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 50 al 53. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados.
en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Segunda de Corintios, capítulo 4, el versículo 14. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo número 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y versículo 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible e incontaminada e inmarcesible. Esto está reservado en los cielos para vosotros. Hay dos grandes garantías de la resurrección del creyente. La garantía de la resurrección de Jesucristo y la segunda es la garantía del Espíritu Santo. Aquel que habita en el creyente, el mismo Espíritu que levantó a Cristo, resucitará al creyente. Segunda de Corintios 4, versículo 14. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Es el poder y la energía de la vida, y Él habita en el interior del creyente. En consecuencia, Él resucitará al creyente. Romanos capítulo 8, versículo 2 al versículo 4. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Verdad? Romanos capítulo 1, versículo 4. Jesucristo, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Segunda de Corintios capítulo 4, el versículo número 14. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Aleluya, gracias Dios. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús y a nosotros también nos resucitará. Nos presentará juntamente con vosotros. Romanos 8, 12 y 13. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Verdad? Es necesario que nosotros nos dispongamos para luchar por permanecer en obediencia a la Escritura, a la palabra, actuando como hombres espirituales. Hombres que buscamos, ¿verdad?, las alturas, hombres que entramos en comunión con Dios, con el Eterno, siendo los hombres que estamos llevando el mensaje de vida. No podemos nosotros contaminarnos, necesitamos apartarnos de lo malo, hacer lo bueno, hacer buenas obras. Esto es lo que requerimos, esto es lo que el reino de Dios necesita. Y necesitamos hacer morir esas obras de la carne en nosotros, ¿verdad? Pleitos, contiendas, enojos, celos, iras, disensiones, herejías, maledicencias, cosas semejantes a estas, las cuales, ¿verdad?, los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Así que usted y yo somos llamados para glorificar, exaltar a Jesucristo a través de nuestras acciones, a través de las obras que realizamos. Que Él sea glorificado siempre, ¿verdad? Aleluya, gracias Señor.
Nos dice así que hermanos deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Somos deudores de Jesucristo, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. El Espíritu da el poder de mortificar o de dar muerte a las malas obras. El Espíritu da el poder de mortificar, o sea, de destruir, de deshacer. El Espíritu da el poder para mortificar, para destruir, vaya, para dar muerte a las malas obras. La palabra deudores o feiletes significa estar obligado, deber, estar sometidos a algún deber. Los creyentes están en deuda con el Espíritu, no con la carne. La carne nada ha hecho por el hombre, nada de un valor verdadero. Notemos lo que la carne ha hecho por el hombre. Es carne pecaminosa, contaminada por el pecado. Es carnal o carnalmente orientada. Hace que el hombre muera. Es lo contrario de vida y paz. Es una mente que está en enemistad con Dios. No puede agradar a Dios. El hombre nada debe a la carne. No está en deuda ni obligado a la carne, porque la carne no trae nada sino sufrimiento y miseria al hombre. Es triste la condición del hombre en la carne. El hombre es un necio al centrar su vida en una cosa débil como la carne. Un necio para vivir como si estuviera en deuda y obligado a algo que lo sepulta en el dolor y la enfermedad con tanta frecuencia. ¿Verdad? Que está obligado a algo que lo sepulta en el pecado y la vergüenza con tanta frecuencia. Que lo sepulta en la muerte con demasiada rapidez. Romanos 7:18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Romanos 8, verso 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Romanos 8, versículo 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Romanos 8, verso 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Gálatas capítulo 5, el versículo número 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Gálatas capítulo 6, versículo 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Qué grande diferencia entre una cosa y otra. Y si nosotros, ¿verdad?, hemos recibido la revelación de vivir en el Espíritu, pues entonces andemos en él. ¿Verdad? Desarrollemos esa vida espiritual en nosotros. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 y 16. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Los creyentes están en deuda con el Espíritu. Es el Espíritu lo que ha hecho tanto por nosotros, tanto por el hombre. El Espíritu a quien estamos tan endeudados, el Espíritu de Dios, es el Espíritu de vida. Nos ha librado del pecado y de la muerte. ¿Verdad? El Espíritu de Dios cumple la justicia en nosotros. El Espíritu de Dios atrae nuestra mente hacia las cosas espirituales. El Espíritu de Dios nos da vida y paz. El Espíritu de Dios mora en nosotros, apartándonos de la carne e identificándonos como estando en Cristo. El Espíritu de Dios da vida a nuestros espíritus ahora y garantiza
que dará vida a nuestros cuerpos mortales en el gran día de la redención. Es el Espíritu el que ha hecho tanto por nosotros. Es el Espíritu con quien estamos en deuda y con quien estamos obligados. ¿Verdad? Meditemos, ¿verdad?, profundamente en esto. Somos hombres espirituales, no hombres carnales. Como para dedicar tiempo a las sugerencias o a la seducción que la carne quiere llevarnos de nuevo a vivir dependiendo o buscando satisfacer las pasiones y los deseos que se agolpan en nuestros miembros. No vivimos para eso. Vivimos para honrar, glorificar y exaltar al que vive por los siglos de los siglos. Su nombre es Jesús. Para Él vivimos, para Él morimos también. Permaneceremos en Él todos los días de nuestra vida. Nos ha dado vida espiritual y Él nos resucitará en el día postrero. Los creyentes determinan su propio destino. El punto se ve claramente: si un hombre vive según la carne, morirá porque la carne muere. La carne es condenada. Muere y nunca ha habido una excepción. Por lo tanto, si un hombre elige vivir según la carne, esto es, seguir la carne, y luego al seguir la carne experimenta lo que la carne experimenta, si la carne tropieza y cae, el hombre tropieza y cae, porque está siguiendo la carne. Las Escrituras enseñan esto claramente. Romanos capítulo 6, el versículo número 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, no moriréis. Santiago 1:15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Ezequiel 18, verso 20. El alma que pecare, esa morirá. Sin embargo, si un hombre mortifica o da muerte a los hechos de su cuerpo, vivirá. Notemos 4 hechos importantes. Las obras de la carne significan malas obras, deseos, pasiones, ¿verdad?, pecaminosas o malas. Los deseos y codicias que llevan al pecado y la vergüenza, a la destrucción y a la muerte. Mortificar, tanatoute, significa dar muerte. La idea es la de negar, sujetar, subyugar, matando, destruyendo el poder de mortificar las obras del cuerpo viene a través del Espíritu. Sin embargo, notemos esto. Negamos las malas obras y entonces el Espíritu da la fuerza para mortificar y subyugar su fuerza. Nosotros estamos envueltos, al igual que el Espíritu está involucrado. No puede destruir la fuerza del pecado a menos que nosotros ejerzamos nuestra voluntad y trabajemos para destruirlo nosotros mismos. Y nosotros no podemos querer y trabajar al respecto sin Él. Tanto el Espíritu como nosotros tenemos que estar involucrados haciendo cada cual su parte si deseamos que sean mortificadas las malas obras del cuerpo. Para repetir el punto de arriba, ejercemos nuestra voluntad para negar las malas obras y entonces el Espíritu inmediatamente entra para dar muerte al atractivo y la fuerza de las malas obras. Si no queremos ver destruidas las malas obras de nuestro cuerpo, si queremos continuar viviendo en los pecados de la carne, si no queremos tener nada que ver con el Espíritu, entonces el Espíritu
no puede hacer nada por nosotros. Dios nos ama mucho como para forzarnos. No atropellará nuestra decisión. Pero si honestamente queremos seguir al Espíritu y honestamente deseamos destruir las malas obras de nuestro cuerpo, el Espíritu entrará y dará el poder para hacerlo así. Él quebrantará el poder del Espíritu. Mortificará y subyugará la fortaleza de ella. Nuestra parte es querer seguir al Espíritu. Mortificar o hacer morir las malas obras y comenzar a negarlas. Lucas 9:23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. La parte del Espíritu es mortificar y subyugar y finalmente destruir el poder de las malas obras. Ahora bien, notemos que la victoria sobre las malas obras no es una cosa inmediata de una vez para siempre. Es una lucha continua que dura mientras vivimos en la carne. Esto es realmente expresado en el tiempo del verbo vivir. El tiempo es una acción continua y habitual. Debemos continuar siguiendo al Espíritu y continuar mortificando las malas obras de la carne. Esto es permanente, es de una forma continua. ¿Quieres vivir en el Espíritu? Haz morir las obras de la carne. Alimenta, ¿verdad? Facilita que las obras del Espíritu se lleven a cabo. Es una experiencia cotidiana, así como vivir es una experiencia diaria. Tenemos que vivir desarrollando el hábito de vivir en el Espíritu y vencer las malas obras del cuerpo. El creyente no puede destruir su carne mientras está en la tierra, pero puede quebrantar el poder de las malas obras en su carne. Puede destruir las malas obras de su cuerpo. La persona que mortifica las malas obras de su carne vivirá. La persona que destruye las malas obras, la persona que se resiste a actuar de una forma equivocada, la persona que se aparta de vivir una vida deplorable. El hombre muere debido al mal y vive debido a la justicia. Si destruye las malas obras y sigue la justicia, no morirá, vivirá. Mateo 5:29. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Romanos 13, verso 14. Sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos. Aleluya, gracias Dios. Colosenses 3:15. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Aleluya. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 2. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme
a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Romanos capítulo 8, versículo número 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Verdad? ¿Cómo ser guiados por el Espíritu de Dios? Pues entendiendo, ¿verdad?, que las cosas que hacemos son aquellas cosas que glorifican al Eterno, meditando en su ley, meditando en su palabra, esforzándonos por ponerla en obra, ¿verdad? El Espíritu dirige al creyente. Hay varias ideas en la palabra griega dirigir o llevar. Hago. Está la idea de llevar y cargar a lo largo. El Espíritu conduce al creyente y lo lleva a través de las pruebas de esta vida, levanta al creyente y lo lleva por sobre las concupiscencias o corrupciones de este mundo. Está la idea de conducir y guiar a lo largo. El Espíritu conduce y guía al creyente a lo largo del camino de la justicia y de la verdad. Guía al creyente moviéndose anticipadamente y yendo delante de él. Ilumina el sendero dando seguridad al creyente sobre el camino por donde anda. Juan capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Dios es maravilloso, extraordinario, ¿verdad? Cuando tienes esa comunión con Él, sabes los acontecimientos, la revelación de Dios y la capacitación que Él te da para que soportes la prueba. Gálatas 5:18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Segunda de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Está la idea de dirigir sobre un camino y de llevar a lo largo de él hacia el final. El Espíritu dirige al creyente en cuanto a dónde ir y cómo llegar, y lleva realmente al creyente al final de su destino. El Espíritu se involucra realmente en la vida del creyente, dirigiéndole para que viva una vida de justicia y se conforme a la imagen de Cristo. Realmente lleva al creyente hacia el fin al cual ha sido destinado, esto es, al cielo, para vivir eternamente en la presencia de Dios mismo. Este es uno de los grandes poderes del Espíritu Santo. El poder para dirigir al creyente e involucrarse en su vida. Notemos un hecho fundamental. La evidencia o prueba de que una persona es hijo de Dios es justamente esta. ¿Es la persona guiada por el Espíritu de Dios? ¿Está la persona siendo llevada a través de las pruebas de la vida en forma victoriosa, reconociendo a Dios y regocijándose en su fortaleza y en su seguridad eterna? ¿Está siendo guiada la persona a lo largo del camino de la justicia y la verdad? ¿Está la persona siendo dirigida y conducida a lo largo del camino al cielo para pasar la eternidad con Dios? Dicho en palabras simples, ¿está la persona viviendo para Dios y hablando de las cosas de Dios? La persona que verdaderamente es guiada por el Espíritu está involucrada en las cosas de Dios porque es un hijo de Dios. Se regocija en su Padre y trata de agradar a su Padre en todo lo que hace. Juan 16, versículo 3. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 13 y 14. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual.
Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Primera de Juan 2:27. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Salmo 48:14. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Salmo 73:24. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Isaías 30, verso 21. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Aleluya. ¿Verdad? Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabras que diga, este es el camino, andad por él. Que el Dios del cielo y de la tierra nos bendiga, nos prospere, nos permita caminar y permanecer en él todos los días de nuestra vida. Mi amado hermano, el Dios del cielo te bendiga y te guarde. Gracias por estar aquí con nosotros. La paz de Dios sea contigo. Amén.